Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la cuarta semana del tiempo de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. En aquellos días los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Salmo 87 o 86. Alaben al Señor todas las naciones. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me ha mandado. Es mayor que todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Creo que la palabra de Dios de este día nos quiere confrontar sobre los efectos que hace la palabra de Dios en quienes la escuchan y se dejan conducir por el Espíritu Santo, y en quienes se resisten a escuchar y no se dejan conducir por el Espíritu Santo. En la primera lectura se hace énfasis en la imagen de la Iglesia como una comunidad perseguida y dispersa, pero fortalecida y conducida por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo resucitado, cuyo efecto es que esa palabra anunciada llega sin muchas dilaciones hasta los gentiles, de tal manera que a todos pueda llegar la salvación y la conversión que trae la alegría del Espíritu. Es pues una iglesia enviada, no para mantener el control de las costumbres y tradiciones, sino para esparcir el Evangelio, comprometiendo a los creyentes, de tal manera que puedan identificarse con aquel a quien anuncian y siguen. Pues el hecho de haber sido llamados por primera vez cristianos significa que han sido identificados con el que, perseguido e incomprendido, murió en la cruz, trayendo a todos la salvación y el perdón de los pecados. Como vemos, el dinamismo de la palabra de Dios no responde solo a un automatismo garantizado por Dios. Ella, la palabra salida del Padre, como un acto de amor,
sigue su camino en la pobreza de una comunidad perseguida, pues solo se deja conocer de quien pobre entre los pobres es capaz de escuchar. Jesús dice: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Y en la parábola del buen pastor dice que las ovejas, escuchando la voz del pastor, salen, él las conduce, va delante de ellas, da la vida por ellas y las lleva a pastos verdes y abundantes. Y escuchando la voz del pastor, identificando esa voz inconfundible, pueden entrar al conocimiento de Dios y salir de todas las situaciones de mal y de esclavitud. Cristo, palabra de Dios hecha carne, viene a este mundo en la plenitud de los tiempos, con la premura de Dios, como la voz definitiva del Padre. No habrá otra palabra significativa que sea posible pronunciarse de parte de Dios que no sea Él, Cristo. Las ovejas escuchan su voz inconfundible y no escucharán la voz de los extraños. Y al escucharla, los siguen. Solo esa voz, esa palabra puede dar valor y autenticidad al existir del hombre. Y solo esa palabra puede llevar a la fe, al creer. Y una muchedumbre inmensa ante las palabras de Bernabé creyó en el Señor. En cambio, en quienes no escuchan la palabra de Dios, el efecto es simple, es la dureza del corazón, el mantenerse como en un invierno frío, el no adherirse a la persona de Jesús y por lo tanto a la comunidad, el no convertir el corazón y, como dirá Jesús, morir en el pecado, el persistir en el mal que deshumaniza y no hacer parte del rebaño de Cristo y por lo tanto no recibir su vida eterna, es decir, la vida de Dios que hay en cada uno de nosotros. Hoy el Evangelio pues nos pide compromiso con la palabra de Dios, pues el creer en el Dios de Jesucristo no podrá expresarse de otra manera que poniéndonos como signo de comunión y lugar de acogida y fraternidad, como lo vemos en la primera lectura. Comunión que se haga solidaridad para con los otros y un poner todo en común que exprese y haga visible aquello que interiormente ha motivado nuestra elección de fe, para hacer que el poder de la palabra de Cristo alcance el confín de la tierra y a todos llegue el amor y la salvación de Dios. Que la Santísima Virgen María, nuestra Madre, nos ayude y acompañe para que como ella estemos también dispuestos nosotros a escuchar la palabra de Cristo y hagamos que a todos llegue el conocimiento de Dios y la alegría de la salvación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.